Ciao ragazzi, bienvenidos a Florlingo, en donde vas a aprender a hablar el italiano que se parla en la calle. Hoy, bonus track. ¿Y qué quiere decir eso? Que entre clase y clase te voy a tirar unos datitos de color para que mejores ese italiano que me imagino que sabes hablar muy bien. Me tomo un mate y arrancamos. ¿Cómo se pronuncia en italiano? Y de acá te vas a ir aprendiendo un montón de palabras y entendiendo tantas otras. Veamos. A partir de ahora, cuando veas chi, C-H-I, vas a pronunciar ki. Cuando veas che, C-H-E, vas a pronunciar que. Veamos ejemplos, así entendés lo que estoy diciendo. Chi se pronuncia ki y ki en italiano es quién. Entonces, ¿cómo se dice quién es? Se dice chi è. ¿Cómo se dice quién es él? Chi è lui. ¿Y quién es ella? Chi è lei. Esto lo tenés que saber porque en la clase 1 y 2 aprendimos a decir es, aprendimos a decir ella, aprendimos a decir él. Así que vamos de nuevo. Chi es quién. Chi è, quién es. Chi è lui, quién es él. Chi è lei, quién es ella. Vamos con otro ejemplo. Acá, si no sabemos italiano, decimos chico. Pero yo te enseñé en las clases pasadas que cuando hay doble letra se pronuncia de más. Sería chico, chico, ¿sí? Se pronuncian las dos letras. Ahora bien, te dije que el chi te lo tenés que olvidar y a partir de ahora el chi es ki, el che es que, ¿sí? Chico es grano. Si vos agarrás un paquete de arroz en Italia, dice chicco di riso, que es grano de arroz. Chicco di riso. Te estoy marcando riso, pero está mal dicho. ¿Cómo se dice la R? Lo vamos a ver después. Pero ahora yo te lo digo como si vos no supieras, ¿no? Chicco di riso. ¿Pero por qué te lo pongo? Porque es el apellido de mi abuela Esther. Esther Chico, que nació en Argentina. Pero su abuelo, que nació en Italia, que también era de ese apellido, en Italia era Kiko. Kiko. Entonces, cuando vino a vivir a Argentina, el abuelo Kiko llegó acá y su sobrenombre, su sopranome, como se dice en italiano, era Kiko. Él era el abuelo Kiko. ¿Dónde está el abuelo Kiko? Pero en realidad el apellido terminó siendo Chico. Con doble C, sí. Nosotros siempre pronunciamos Chico. A ver, yo esto lo aprendí porque viví en Italia. Hoy diría Chico, ¿eh? Y en italiano, Kiko. Kiko. Veamos más ejemplos. Iglesia, chiesa. Yo me llamo, yo mi chiamo. Yo mi chiamo Florencia. Vamos a ver todos los ejemplos sin interrupciones, así te queda más claro. ¿Quién? Chi. ¿Quién es? Chi è. ¿Quién es él? Chi è lui. ¿Quién es ella? Chi è lei. Grano de arroz, chicco di riso. Iglesia, chiesa. Yo me llamo Florencia. Yo mi chiamo Florencia. Ahora vamos a ver el mismo ejemplo, pero con che. C-H-E, che, no existe más para nosotros, se dice que la pronunciación. Y justamente, si vos ves escrito en un libro italiano, vas a ver che, se pronuncia que, y quiere decir nuestro qué. Entonces, si vos escuchás en una conversación entre dos italianos, ellos van a decir que, es nuestro qué, pero lo vas a ver escrito che. Por ejemplo, qué cosa en español se dice qué cosa en italiano. Y ahí puso una palabra que no es muy linda, lo que pasa es que no hay muchas, así que ustedes tienen que recordar que el qué es el qué, de qué cosa, que es quimioterapia, que es, bueno, quimioterapia. Ahora sí vamos a ver el chi que existe y el che que existe en italiano. Cuando vemos una C con la I, pronunciamos chi. Cuando vemos una C con una E, pronunciamos che. Ejemplo. Cielo se escribe de la misma manera, pero se pronuncia, y lamentablemente acá no es como vos crees, no es cielo. Porque cuando vemos la chi, ¿no?
y después viene una vocal. Esa I no se pronuncia, entonces quedaría chelo, 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 sin la I. Faccia, 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 doble C, que quiere decir cara. Ahí también te puse viso, pero en realidad viso es rostro, sinónimo de cara. Faccia, faccia, faccia. No pronuncio la I. ¿Por qué? Porque después viene una vocal. Estas cosas las vas aprendiendo ¿cómo? Escuchándome a mí, repitiendo conmigo, escuchando películas, escuchando series, escuchando canciones. Yo una vez le dijo a una italiana, ustedes la I no la pronuncian. Y me dice, sí, es verdad, tenés razón. Claro, cuando uno aprende a hablar en su país, no se da cuenta de estos detalles. Pero cuando sos extranjero, prestás atención, o por lo menos yo. Entonces, cielo, cielo, cara, faccia. Comida se dice chivo. Ciudad se dice chitá. Chitá. Doble T y con tilde en la A. Y ahora vamos a ver lo mismo, pero con che. Se dice che. Sei se dice chi. Se dice che. Ejemplo, cerebro. Decimos cervello. Cervello. Doble L y cervello. A ver. Cena en español se escribe cena en italiano. ¿Pero cómo se pronuncia? Bien. Cena. Cierto se pronuncia certo. ¿Y por qué te lo pongo de ejemplo? Porque acá te digo que te enseño a hablar el italiano de la calle. ¿Cuál es? Es este italiano que se habla, ¿entendés? O sea, y ellos dicen certo todo el tiempo. Por eso lo puse de ejemplo. Y ya estoy como una italiana más. Ma cosa dice. Esto es increíble cómo se te pega ya. Y ahora que estoy hablando también lo hago porque me asocia a mi cerebro que hablar así es así. Ma cosa dice, ma que estáis diciendo. Bueno, sigamos. Entonces vos le decís, por ejemplo, yo te digo, ¿tenés turno al médico a las 14 horas? Certo, te dicen, certo. ¿Entendés? Es como sí, certo, certo. Bueno, si vemos ahí escrito en algún momento Centroamérica, Centroamérica. Y ahí yo había puesto un ejemplo. Artículos todavía no vimos, ¿sí? Pero il cielo è blu. Blu es el azul italiano. Sería el cielo es azul. Il cielo è blu. Y algo que no anoté, pero se me ocurrió ahora. Si quisiéramos decir la cara es azul, ¿cómo sería? ¿Cómo lo dirías? No te enseñé artículos, nada, pero sería la. El es il, la es la. Entonces sería la faccia è blu, ¿sí? Sigamos que nos quedan apenitas otros ejemplos y de acá te vas a ir sabiendo un montón de palabras. ¿Y saben por qué dije apenitas? Porque hace 1 año y monedas que estoy en Chile y se te pegan palabras, así como en Italia se me pegan ma cosa dice. En Chile hablan con mucho diminutivo. Bueno, apenitas dije, apenas. G con I no es G. G con E no es G. G con I es G. Repetí conmigo. G. Entonces, día no es giorno, es giorno. Para el video y decilo vos. Giorno. Jardín, el césped, el pasto, se dice giardino. Hay un pueblo en Córdoba, en Argentina, que se llama Villa Giardino lo pronuncian. No dicen Villa Giardino, quizás algunos sí, pero no dicen el giardino. Entonces, giorno, giardino. Y acá viene el italiano de la calle, giusto. ¿Por qué? Porque lo dicen un montón de veces. Por ejemplo, tenés, como te dije el ejemplo anterior de también, ¿tenés médico a las 14? Sí, es justo. Vos decís, ¿cuál es? Es justo, es justo, es correcto, Justo es parecido a nuestro justo, entonces se entiende fácil, pero sería como un, sí, es correcto eso que me estás diciendo. Vamos con el ejemplo de ye. Yo ahí les puse shi y ye, pero en realidad no es esa la pronunciación, pero para que ustedes se ubiquen, algo tenía que poner, pero sería ye. Helado, gelato.
gente. A ver, díganlo ustedes que se escribe igual. ¿Cómo se dice? Bien, gente. Acá viene italiano de la calle. Genere, genere. Lo dicen todo el tiempo. Y quiere decir más o menos lo que anoté ahí, que quiere decir algo así. Por ejemplo, ejemplo de abajo, ven ahí. ¿Ti ha successo qualcosa del genere? ¿Te ha sucedido? ¿Te ha pasado? ¿Te sucedió? Cual cosa es algo. Algo así. ¿Entendés? Me acuerdo que una vez unos italianos me miraban porque yo estaba en traje de baño, bikini, malla, lo digo en como se dice en varios países, la palabra. Y yo le dije, porque en Argentina sería, ¿te debo algo? Como diciendo, ¿qué me mirás? ¿Te debo algo? ¿Te debo plata? ¿Qué te debo que me estás mirando? Entonces le digo, ¿te debo cual cosa? ¿Te debo cual cosa? Que es, ¿te debo algo? Vamos con los ejemplos, así nos queda claro y seguimos al otro. Giorno, giorno, giardino, giardino, giusto, giusto, gelato, gelato, gente, gente, genere, genere. ¿Ti ha successo qualcosa del genere? Vamos con el ejemplo de abajo. En el italiano, recuerden bien esto. Todas las letras se pronuncian. Acordate, todas las letras se pronuncian. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí uno lee gui. Pero al lado te puse la diéresis. Entonces sería gui, como paraguá. Paraguá, no sé si ustedes sabían, se escribe con diéresis. ¿Por qué es esto? Porque hay que nombrar la U. Para eso existen esos dos puntitos arriba que ya se habían olvidado. Bueno, los italianos tienen esos dos puntitos invisibles siempre. Ejemplo. Guidare es el verbo manejar. No se dice guidare, se dice guidare. Guerra se escribe guerra. ¿Cómo sería? A ver, te doy 5 segunditos. Guerra, guerra. Siempre se pronuncian todas las letras. Guidare, guerra. Ahí teníamos un ejemplo con gui y con ge, que para ellos es gui y hue. Guidare, guerra. La fucking guerra. No es la fucking guerra, la fucking guerra. La GL la aprendimos la clase pasada, así que anda a verla si no la viste, en la clase 1 y en la clase 2 y en la clase 3 te la vuelvo a decir. Familia, en español, en italiano se escribe famiglia. Pero la G con la L, la G no la pronuncio. Cuando vos veas una G con una L, la G no se pronuncia. Entonces, si en español se escribe familia y se dice familia, y en italiano se escribe famiglia, pero me estás diciendo que la G no se pronuncia igual que en el español. Familia, familia. Tema del momento, quizás ves este video dentro de 4 años, pero es el Papa Bergoglio. ¿Pero Bergoglio para quién? Para Bergoglio, que nació en Argentina, para toda Latinoamérica, para España, pero en Italia, Bergoglio, la G, la primera G obviamente se pronuncia, yo estoy hablando de la G con la L, es Bergoglio, ya que aprendimos el artículo hace un ratito, el Papa Bergoglio, si lo escucharon en algunas noticias, en algún reel italiano, seguramente escuchaste il Papa Bergoglio, il Papa Bergoglio. Te voy a decir una palabra que a mí me costó aprender, re difícil. Servilleta. Acá en Chile no me acuerdo cómo se dice la servilleta, porque lo dicen por la marca, creo, del producto. La servilleta es lo que te limpias la boca, ¿no? Cuando estás comiendo. Que no es el pañuelo, sino la servilleta de papel. Servilleta de papel. Se dice... Es muy difícil. A ver. Ahí yo estoy leyendo tovagliolo. Tovagliolo. 5 segundos para que lo digas.
sin ponerte nervioso o nerviosa. Tovagliolo. La G no existe cuando la pronuncias. Entonces los ejemplos serían familia, familia. Bergoglio, bergoglio. Tovagliolo, tovagliolo. Ahora te lo digo claro, no te quise decir eso, te quise decir servilleta y vi que estaba escrito. Ahora te lo digo en italiano porque acá se aprende italiano y la única manera de aprender italiano, cualquier idioma, es hablando ese idioma. Así que vamos, en italiano, familia, bergoglio, tovagliolo. GN. La GN se pronuncia como una ñ. Ellos no tienen la ñ. Clase pasada vimos el abecedario y el italiano no tiene 5 letras. Hay 5 letras que son extranjeras. Obviamente que si ellos la ven, la pronuncian. La ñ, la X, la Y, y anda a ver la clase pasada para saber cuáles otras. Digo, si ven una palabra, ellos le llaman letras extranjeras. Obviamente la dicen, pero no existe en sus palabras, ¿no? En su vocabulario. Pero la G, la N, es fácil para nosotros porque se pronuncia como una ñ. Ahí estamos viendo el primer ejemplo, que es gnomo. Yo te quiero decir algo que quizás, siendo de Latinoamérica o de España, no lo sabías. Pero gnomo, nosotros lo escribimos igual. G-N-O-M-O. Y le decimos gnomo. Bueno, ese mismo ejemplo para todo. Por ejemplo, la palabra cognome. Cognome. Cognome quiere decir apellido. Nome e cognome. Nombre y apellido. Esa Y, ¿sabés cómo se dice por las clases pasadas? Nome e cognome. Nombre y apellido. Vamos a los ejemplos de abajo. Signora, signora. Gene, ñi. Signora, señora. Signore, señor. Vamos con todos los ejemplos de la ñ, lo que se interpreta como ñ, así te quedan bien claro. Gnomo, cognome, signora, signore. Ahora bien, no es que me olvidé, pero ahí hay una palabrita que puede ser difícil y vos en comentarios me vas a decir qué palabra nuestra es. A ver, tiene una G, tiene una N y después tiene una O y después tiene chi. Chi. Pero es el chi y encima doble C. ¿Es el chi que lo tenía que decir como ki o es el chi que lo tenía que decir como chi? En comentarios me vas a escribir qué palabra es. Y si ya ves que alguien lo puso, obviamente escribime y decime, mira, me había dado cuenta, no me había dado cuenta, pensé que era la otra. Dale que ya no queda nada y terminamos.